¿Alguna vez has sentido que tu propia sangre te traiciona y al mismo tiempo despiertas a la posibilidad de renacer? La tarde era un lienzo dorado de junio en Oak Hollow, mientras yo, Beatrice Lang, observaba la barbacoa familiar con la sensación de un sueño prestado y a punto de desvanecerse. El aroma de la carne asada se mezclaba con el dulce perfume de las petunias de mi vecina Tina y sus platos dispuestos con meticulosa perfección para las fotos. Los niños corrían descalzos por el césped. Los adultos sostenían botellas de cerveza sudorosas y conversaban animados, pero yo permanecía junto a la mesa de postres, sosteniendo mi propia taza de té frío, sintiendo un frío que no provenía del clima. Cuando mi hijo Emiliano me llamó a un rincón junto a la parrilla, yo, que había sido madre cuidadora y roca impenetrable durante 7 décadas, noté en sus ojos azules el destello de la codicia antes que el de la preocupación. Recordé la primera vez que tuve que negarle dinero para un préstamo sin salida, su voz implorante pidiendo ayuda para su empresa en apuros, su sonrisa que se desvanecía cuando explicaba que esta sería su única oportunidad antes de endeudarse más. Y me sorprendió enseguida reconocer en él al niño que 20 años atrás corría hacia mis brazos al caerse en el jardín. Pero ese niño se había convertido en un hombre que me acusaba de egoísmo, que me llamaba ermitaña, acumulando ahorros mientras su familia padecía, y entonces sentí cómo mi corazón se fragmentaba en 1000 pedazos al escucharle decir que solo necesitaba mi tarjeta de crédito unos días, una semana a lo sumo, para salvar su casa y su prestigio. Mantuve mi voz firme y serena a pesar del temblor interior, y le respondí que comprendía sus apuros, pero que mis propios gastos médicos y mi futuro modesto exigían prudencia. Pero él, como deteriorado por la desesperación, bajó la voz, señaló con rabia mis arrugas como acusación de culpa, y luego alzó la mano con un movimiento tan rápido que la palma ardió contra mi mejilla, con un golpe seco que resonó en el silencio colectivo de la fiesta. El estruendo de una bofetada en público detuvo el murmullo de los asistentes. Los niños miraron boquiabiertos y mi nieta de 17 años, Elisa, se quedó inmóvil con un plato de pastel, temblando en sus manos. Sentí la humillación y el dolor físico, pero sobre todo la revelación de que el hombre al que di la vida me había entregado una bofetada como respuesta a mi negativa. No pronuncié una palabra. Respiré hondo. Recogí mi bolso y caminé lentamente hacia la puerta lateral de la casa, sin esperar consuelo, sabiendo que la paz familiar que tanto había valorado se desmoronaba ante mis ojos. Con las mejillas ardiendo no por el golpe, sino por la indignación, escuché sus súplicas vacías, sus disculpas mecánicas que nunca habrían intentado remediar su agresión, y salí al asfalto, sintiendo mi poder restablecido en el simple hecho de poner distancia entre él y mi dignidad. En el coche estacionado, las manos me temblaban mientras encendía el motor y me alejaba, pero una certeza creciente me sostuvo. Mi nombre aparecía junto al suyo en la escritura de aquella casa. Yo era copropietaria de la mitad de sus muros y sus sueños. Cuando llegué a mi apartamento minimalista en el centro de la ciudad, el silencio me abrazó como un refugio solemne y tejí en mi mente un plan de refinada justicia. Al llegar al escritorio, saqué la carpeta que guardaba los documentos de la hipoteca conjunta y confirmé mis derechos. Luego marqué el número del agente inmobiliario y solicité preparara todos los papeles para poner a la venta la casa de Emiliano. Sabía que no habría marcha atrás y que su mundo construido sobre mi generosidad se desplomaría la mañana en que el letrero "se vende" aterrizara en su jardín, pero también sabía que esa decisión era mi declaración final de amor propio
y de protección para mi jubilación, fruto de 40 años de contabilidad honesta. Mientras la noche se filtraba por las cortinas de lino, el leve pulso en mi mejilla me recordaba la fuerza de mis límites y sentí cómo el miedo y la compasión se transformaban en paz. Al limpiar mi taza de té y organizar mis pendientes, supe que mañana empezaría una nueva etapa, porque nadie golpea a su madre con impunidad, ni compra la lealtad del afecto con monedas prestadas. Ese sería el primer paso para recuperar no solo mi independencia económica, sino la certeza de que a veces la valentía más auténtica consiste en decir basta y usar lo que legítimamente nos pertenece para protegernos. La mañana siguiente trajo consigo un silencio casi reverente en mi apartamento, mientras abría el correo y hallaba documentos oficiales que confirmaban mi copropiedad en la vivienda familiar, el precio de tasación actual y un estado de cuenta bancario que detallaba mis ahorros y mis obligaciones a largo plazo. Después de preparar un café verde, me senté frente al escritorio lleno de papeles y empecé a trazar un plan con la rigurosidad que había empleado durante mis décadas de trabajo asistiendo a familias necesitadas. Primero hice una lista de los pasos necesarios para formalizar la venta, incluyendo una visita al notario, la firma de una carta de intención y la notificación al banco para que iniciara el proceso de liberación de la hipoteca conjunta. Luego llamé a mi amiga y antigua compañera de la Oficina de Servicios Sociales, Irene, quien durante 40 años había defendido a ancianos frente a familiares manipuladores. Le expliqué con calma que Emiliano me había agredido físicamente y que yo había decidido vender mi parte de la casa para garantizar mi futuro y alejarme de un entorno de abuso. Irene sonó aliviada ante la solidez de mi decisión y ofreció acompañarme sin reparos a todas las gestiones legales necesarias, incluyendo la redacción de un poder notarial específico para autorizar al comisionado del registro de la propiedad a realizar trámites en mi nombre y así evitar que Emiliano pudiera obstaculizar el proceso. Con su ayuda, programé una cita con el abogado de confianza que había recomendado Janet Gears atrás, un profesional especializado en derecho de familia y protección de adultos mayores. Su oficina olía a libros antiguos y conferencias sabias. Cuando llegué me recibió sin preámbulo con gestos de reconocimiento. Una copia de la escritura de la casa, mi documento de identidad y mis estados de cuenta serán suficientes para preparar los papeles, aseguró al escuchar mi relato detallado del incidente familiar. Le expuse mi temor a represalias por parte de Emiliano. En cuanto sospechara mis intenciones y pregunté por la mejor manera de blindar la operación, el abogado explicó que lo más eficaz sería solicitar un embargo preventivo sobre la totalidad de la propiedad hasta el cierre de la venta y acompañarlo de una orden judicial de prohibición de acercamiento que mantuviera el perímetro de la vivienda como zona vedada para él. De ese modo, mi seguridad física y emocional quedaría resguardada. Además, me sugirió que presentara denuncia ante la comisaría local por la agresión recibida para dejar constancia oficial de la violencia familiar y fortalecer mi posición legal. Mientras me detallaba cada una de las cláusulas y sellos necesarios, tomé notas prolijas en mi cuaderno de tapas gastadas. Con la orientación del abogado redacté el documento de denuncia y juntos acordamos entregarlo de inmediato en la Brigada de Delitos contra la Persona, porque el tiempo era esencial para garantizar la efectiva medida de protección. La misma tarde presenté la denuncia describiendo con precisión el lugar, el día, la hora y la conducta de mi propio hijo, y un oficial me asignó un número de expediente al que pude adherir el parte médico derivado de la exploración en el ambulatorio municipal,
Allí constataron el hematoma en la mejilla y emitieron un informe que entregué al letrado junto al escrito de embargo preventivo. Luego él se dirigió al juzgado de guardia y tramitó una orden que llegó a mi buzón de correos por correo certificado con acuse de recibo estableciendo la prohibición de acercamiento de Emiliano a menos de 100 metros de mi domicilio y fijando una audiencia para ratificarla dentro de 10 días. En paralelo seguí con ayuda de Irene los trámites notariales para la venta y firmé el poder ante el notario en presencia de testigos. Después le entregué al agente inmobiliario la autorización firmada para que iniciara la comercialización discretamente, mientras yo garantizaba privacidad y orden profesional en mi propio hogar, aún con la certeza de que aquel recodo inesperado de mi vida me había arrancado de la burbuja de la familiaridad. Sentí que recobraba el control y que el miedo se desvanecía en la minuciosa ejecución de cada paso legal. Durante la tarde, mientras organizaba los últimos papeles en el despacho improvisado de mi sala, recibí la llamada de la agencia aceptando las condiciones de venta en bloque y confirmando que tendrían una oferta de compradores solventes para los próximos 15 días. Enseguida notificaron en su base de datos la orden judicial que impedía a mi hijo interferir en la gestión. De pronto comprendí que la determinación y la solidaridad de quienes me habían acompañado habían creado una fortaleza inesperada y que la casa que yo misma había decidido separar de mi vida heredaba en su letrero un mensaje de esperanza para quien la adquiriera y un claro recordatorio de que nadie puede usar el lazo sanguíneo para violentar la dignidad ajena. Así, con cada acción legal y cada firma, la mujer que había llegado abatida la tarde anterior a aquella barbacoa familiar se convertía de nuevo en la protagonista de su propio destino, sin renunciar jamás al afecto de su nieta Elisa, ni al amor profundo de quienes la habían apoyado en su momento de ruptura definitiva, con un ciclo de abuso. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero conspira contra ti? Ese pensamiento cruzó mi mente mientras me recostaba en el sofá del salón, revisando cada línea de los correos electrónicos que habían llegado con actualizaciones de la venta de mi casa y con mensajes de aliento de viejos colegas que ahora sabían la verdad sobre mi historia de traición familiar. Decidí que el siguiente paso no sería solo asegurar mi futuro económico, sino también proteger a otros ancianos que podrían caer en la misma trampa por ello. Contacté esa misma noche a la periodista especializada en derechos de mayores que había conocido tiempo atrás durante una charla en el Centro Cultural Municipal. Su nombre resonó como una promesa de justicia cuando recibí su respuesta al alba, ofreciéndose a investigar la cadena de hechos y a publicar un reportaje de investigación en el boletín digital local. Mientras tanto, me reuní con el detective asignado al caso en la Brigada de Delitos contra la Persona para afinar detalles de la demanda contra mi hijo Emiliano y asegurarme de que todas las pruebas recabadas quedaran debidamente registradas en el expediente durante el encuentro. Expliqué con calma el contexto de los documentos notariales, el embargo preventivo y el parte médico que describía el hematoma en mi mejilla. El detective tomó nota de cada fecha y cada gesto, garantizando que el informe policial incluiría mi testimonio completo y no permitiría interpretaciones tendenciosas de los hechos. A la par, coordiné con mi abogada la redacción de un informe legal que demostraba el abuso de confianza ejercido mediante el poder notarial engañoso que Emiliano había utilizado para vaciar mi cuenta bancaria y transferir propiedades a su nombre. Luego el informe fue colocado en manos del fiscal de guardia, quien ya me había mostrado interés por el trasfondo financiero del caso,
y había señalado que examinaría con detalle la posible tipificación de delito de malversación de fondos de persona vulnerable. En los días siguientes me concentré en preparar la entrevista con la periodista. A mi lado estaba Irene, mi amiga de décadas, quien revisaba cada párrafo de mi testimonio con meticulosidad profesional, porque sabía que la contundencia de mis palabras marcaría la diferencia al relatar una historia que combinaba la traición familiar con el abuso de un sistema de confianza concebido para protegernos. Con su ayuda, reunimos fotografías de la casa de mi infancia, las facturas de los viajes que Emiliano y su esposa reservaron con mi dinero y copias de los correos electrónicos donde ella expresaba desprecio por mi vida cotidiana. El día de la entrevista, llegué al café elegante pero discreto, cerca de la sede local del periódico, con 2 carpetas blancas llenas de documentos ordenados cronológicamente. La periodista tomó apuntes mientras narraba mi caída en la cocina, la traición disfrazada de cuidado temporal, la sensación de ser invisible tras las paredes de aquel centro de cuidados y la furia que se había convertido en fuerza. Al preguntarme por mis motivaciones, respondí que no buscaba venganza, sino prevención para quienes pudieran estar en mi lugar. La conversación fue profunda y casi terapéutica, porque mientras relataba cada detalle, comprendí que mi experiencia podría iluminar las señales de alarma que muchos ancianos ignoran con la esperanza de confiar en sus propias familias. Fue un proceso emocional tan poderoso que al concluir la sesión, un nudo en la garganta me recordó lo lejos que había llegado desde la desorientación inicial. Ahora no solo buscaba resarcir el daño sufrido, sino también construir una advertencia pública. En paralelo, la venta de la casa avanzaba con pasos firmes y discretos, mientras la inmobiliaria presentaba ofertas serias que cumplían con los requisitos del embargo preventivo. El cartel de vendido pendía ya de la fachada, mientras el juez confirmaba la ratificación de la orden de alejamiento y fijaba la fecha de la audiencia definitiva. Con cada paso legal incrementaba mi sensación de resurgir de las cenizas de aquel dolor familiar y asumir la responsabilidad de contar mi historia en medios que podrían alcanzar a personas vulnerables en otras ciudades. Después de la entrevista, me desplacé a la redacción digital, donde la periodista me pidió revisar su borrador antes de su publicación programada, para el día siguiente temprano en la mañana, cuando el tráfico de noticias es mayor. Releí el texto proyectando mi voz interior en cada línea y observé cómo convertían mi testimonio y mis documentos en una pieza periodística que dejaba claro el ciclo de manipulación financiera y emocional al cual había sido sometida. Tras dar mi visto bueno, programé con mi abogada una llamada con las autoridades judiciales para confirmar la entrega de la demanda civil por daños y perjuicios. Además, acordamos presentar una solicitud de medidas cautelares adicionales para impedir cualquier intento de Emiliano de reclamar nueva parte de la herencia o interferir nuevamente en mis finanzas. Durante esa noche recibí el primer contacto de una organización de defensa de derechos de ancianos que había leído la nota y ofrecía colaborar en campañas de sensibilización y asesoría legal para casos similares. El impulso de solidaridad fue inmediato, pues comprendí que mi dolor había generado un espacio de apoyo para muchos otros. De pronto la mujer que semanas atrás se creía a punto de perderlo todo, se encontraba en el centro de un movimiento de protección y empoderamiento colectivo, y su papel iba mucho más allá del testimonio individual, pues mientras el amanecer pintaba de naranja el horizonte, mi teléfono vibró con notificaciones de lectores
que agradecían mi valentía y de abogados que ofrecían asesoría gratuita para futuras víctimas. Comprendí entonces que la catarsis personal se había convertido en un faro de prevención comunitaria y que mi historia no terminaría con la venta de una casa, sino que continuaría iluminando caminos de justicia para quienes aún albergaban la esperanza de confiar en sus seres queridos, sin imaginar que esa confianza pudiera convertirse en un arma silenciosa. Al llegar el día señalado para la audiencia definitiva, sentí que cada paso era un pulso de determinación corriendo mis venas mientras atravesaba el pasillo del juzgado, custodiado por un silencio solemne que contrastaba con el torbellino de emociones que bullía en mi interior. Ocupé un extremo de la sala, frente a la gran mesa de madera, donde mi abogado desplegó con calma las carpetas que contenían los informes médicos, las pruebas notariales, los estados de cuenta bancarios y los correos electrónicos, cuya autenticidad había sido ratificada con pericia forense. El fiscal encargado del caso abrió la sesión corroborando la recepción de la denuncia por malversación de fondos, de persona vulnerable, abuso de confianza y estafa de carácter familiar, y a continuación el defensor de mi hijo pidió la palabra argumentando que existían discrepancias en las fechas de las transferencias y que el poder notarial había sido firmado de manera consciente, aduciendo un supuesto interés legítimo en el bienestar de su madre. Con voz firme, mi abogada solicitó al tribunal que admitiera como prueba los testimonios previos, las grabaciones de llamadas que comprobaban los silencios incómodos antes de las conversaciones y los patrones de conducta descritos por mis antiguos colegas, las notas de Irene y los informes de Beth Sullivan, que demostraban la recurrencia del mismo modus operandi en empleos anteriores. Los magistrados solicitaron la comparecencia de los peritos contables, quienes explicaron en términos precisos cómo una persona sin acceso a la contraseña ni a la autorización previa no podría haber movido sumas de tal magnitud sin intervención deliberada. El silencio volvió a reinar mientras los jueces consultaban los expedientes. Luego uno de ellos preguntó directamente a mi hijo si negaba haber administrado los fondos de la cuenta común y trasladado la titularidad de la vivienda a nombre propio. Él vaciló un segundo y admitió que había actuado con la intención de asegurar lo que consideraba un refugio para su madre, a pesar de su estado de salud. Pero la sala se estremeció cuando mi abogada puntualizó que ese supuesto buen fin había quedado evidenciado como excusa para un proyecto vacacional a Grecia, costosísimo, cuyos recibos aparecían adjuntos en el proceso, con fechas coincidentes con mi ingreso al Centro de Cuidados Interior. La abogada de la defensa intentó suavizar la acusación, argumentando que existía cierta ambigüedad en los términos utilizados en algunos documentos notariales, pero el juez tercero indicó que, habiendo acreditado la firma bajo engaño, el consentimiento carecía de validez, y aquello abría la puerta a la nulidad de todas las disposiciones patrimoniales realizadas por medio de ese instrumento. Pocos minutos después, la audiencia continuó con la comparecencia del detective, quien ratificó la veracidad de las grabaciones y la cronología de las diligencias policiales, y acto seguido, el fiscal solicitó la aplicación de medidas cautelares definitivas para garantizar la reposición de mi patrimonio y la imposición de una orden de alejamiento familiar mientras se resolvía el proceso penal. Entonces uno de los jueces anunció que, tras deliberar en sala cerrada, emitirían una providencia sobre el embargo preventivo de la vivienda y la restitución de los fondos transferidos. Ilícitamente, la tensión creció
hasta que finalmente el magistrado principal giró la mirada hacia mi persona y decretó la nulidad del poder notarial, decretando además que las cuentas bancarias fueran liberadas de inmediato y los títulos de propiedad retornaran a mi nombre con efecto pleno. Asimismo, ordenó la prohibición de salida del territorio nacional de mi hijo y la prohibición de comunicarse conmigo. Durante unos instantes, el mundo pareció detenerse y mis ojos se humedecieron al comprender que aquel pasillo frío y adusto había albergado mi liberación de un yugo familiar que me había arrancado la dignidad y la seguridad financiera al abandonar el estrado. Y vi la mano firme de mi abogada mientras escuchaba al juez anunciar las sanciones previstas en el delito de abuso de confianza para personas vulnerables, un reflejo de justicia que contemplaba años de prisión y multas elevadas. Con pasos más livianos salí al exterior, donde el sol de media mañana iluminaba las piedras del atrio y una brisa fresca me envolvió como la promesa de una nueva etapa. Minutos después, chacharreaba con Irene frente a un café caliente, contando cómo la resolución judicial confirmaba que no solo recuperaría mi hogar y mis ahorros, sino que el fallo dejaría constancia explícita de la vulneración de los derechos de las personas mayores al amparo de la Ley de Tutela de Incapaces y de la normativa contra la violencia económica de género y familiar. Aunque la victoria judicial era extraordinaria, comprendí que mi labor apenas comenzaba, porque aún debía impulsar reformas en los protocolos de admisión a residencias y protocolos notariales, promoviendo campañas de información en centros cívicos y consultas jurídicas gratuitas para personas de la tercera edad, mientras agradecía el apoyo recibido. Sentí que aquel triunfo compartido con otros adultos mayores se convertía en un faro de prevención y empoderamiento colectivo. La batalla legal había cerrado un capítulo doloroso, pero al elevar la voz frente a la injusticia, había encendido una llama de conciencia en la comunidad y había reconstruido mi confianza en el sistema judicial gracias al rigor de las pruebas y al valor de quienes creyeron en mi testimonio. Ahora mi propósito se enriquecía con el compromiso de orientar a otros y de desterrar el estigma de la vejez como sinónimo de indefensión, pues había demostrado que la justicia existe para todos, sin importar lazos de sangre. Cuando la noticia de la sentencia se hizo pública, la vida volvió a mi hogar con un pulso de esperanza renovada que nadie debería sentir al llegar a la tercera edad, pues aquel triunfo no solo significaba la recuperación de mis bienes, sino el reconocimiento de que los procedimientos judiciales podían proteger a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad emocional y económica al emerger de la sala de vistas. Recibí llamadas de antiguos vecinos de Seaside, colegas jubilados, e incluso de personas a las que jamás había conocido que se habían sentido inspiradas por mi caso y deseaban compartir sus propias historias de abusos familiares durante días enteros. Conversé con periodistas de medios locales que me entrevistaron con respeto y me brindaron espacios para narrar el proceso detallado que me condujo a recuperar mi casa, mis cuentas y mi dignidad. Mientras tanto, las enfermeras y auxiliares del centro de cuidados me vieron con otros ojos, pues mi presencia tras la sentencia se convirtió en un símbolo viviente de resistencia ante las maniobras de manipulación y engaño que muchas veces operan en silencio dentro de los entornos supuestamente dedicados al bienestar de personas mayores cada mañana. Al cruzar el umbral de aquella puerta, ya no sentía el peso de la soledad ni la incertidumbre de días pasados, sino el calor cercano de amistades que habían florecido a raíz de mi lucha,
Mis compañeras de habitación compartían conmigo sus inquietudes y yo escuchaba con atención sus relatos para orientarlas hacia las vías legales y administrativas que yo misma había transitado, y ellas comenzaron a reunirse con sus familias o con profesionales del derecho para esclarecer situaciones similares a la mía. La alegría de reencontrarme con el aroma de mi cocina y la vista al jardín donde solía tomar el té por las tardes se mezclaba con un compromiso profundo de colaborar con organizaciones de derechos de las personas mayores que me invitaron a impartir charlas en centros cívicos y bibliotecas municipales para explicar los signos de alerta de abuso financiero y consejo testamentario mal informado. Durante esos encuentros relaté sin dramatismo cada etapa, desde la primera llamada conspirativa en la entrada del centro hasta la presentación de las pruebas ante el tribunal, y mostré a los asistentes los documentos que me permitieron exponer la verdad al desnudo de la avaricia disfrazada de cuidado maternal. Mis palabras sirvieron para motivar a otros a revisar con detenimiento cualquier poder notarial, a exigir copias de las actas de admisión en residencias y a establecer comunicaciones de confianza con abogados expertos en tutela y sucesiones. Mi trayectoria personal empezó a formar parte de un movimiento incipiente que clamaba por legislación más estricta y protocolos obligatorios de asistencia jurídica gratuita al ingresar a centros de rehabilitación. Mis colegas de la vejez se convirtieron en una comunidad de apoyo mutuo que intercambiaba contactos de defensores del adulto mayor y experiencias de peritajes que demostraban irregularidades en contratos de servicios y facturaciones indebidas. Noté que incluso algunos abogados jóvenes comprendieron la necesidad de representar casos de abuso de ancianos con sensibilidad y paciencia para contrarrestar el silencio que alimenta la impunidad sin dejar de lado el rigor técnico. A medida que pasaban las semanas, numerosos despachos de abogados iniciaron campañas de revisión de poderes notariales y de auditorías internas en compañías de asistencia residencial, motivados por la repercusión de mi caso y la cobertura de los medios. Además, la Asociación de Notarios del Estado convocó comisiones para evaluar la posibilidad de instaurar un registro público de poderes especiales, previos a la firma que alertara a los afectados sobre posibles cambios en sus derechos patrimoniales. Cuando regresé a mi antigua casa, encontré pintada en un muro, junto al porche, una frase sencilla y clara que decía: justicia para quienes ya han dado. Tanto y quienes la escribieron tal vez no sabían mi historia a la perfección, pero entendían el espíritu de lucha que había dejado una huella imborrable en mi barrio. Al recorrer los pasillos con mi bastón, me detuve frente a la ventana abierta y respiré hondo, sintiendo que mi mano temblaba de emoción al mismo tiempo. Recordé los rostros de Edward y Carla en aquel tribunal cuando comprendieron que su engaño quedaría registrado en actas y aprendieron que subestimar la determinación de una madre jubilada era el mayor de los errores. Con esa reflexión cerré un ciclo profundo y abrí otro dedicado a la formación de voluntarios para acompañar a personas mayores en trámites legales y a la creación de guías accesibles que explicaran paso a paso cómo blindar el patrimonio y evitar fraudes mientras el sol declinaba tras las copas de pinos y la brisa marina traía el aroma de un nuevo comienzo. Supe que mi vida ya no volvería a ser la misma y que había ganado mucho más que un juicio, pues al vencer el engaño familiar había encendido una luz para todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por el miedo y la desinformación en el ocaso de mi vida. Descubrí que la justicia y la solidaridad no tienen edad
y que cada historia de superación se convierte en un legado imperecedero para las generaciones futuras,